No podíamos creer lo que le acababa de pasar al tripulante negro. A pesar de que el tripulante verde claro gritó, no dejaba de pensar en aquel sonido que habíamos escuchado, como si arrastraran un pie. Pues en realidad lo que arrastraban era la mitad del tripulante negro. Estábamos paralizados por el horror que estábamos viendo, pero sin decirme nada, el tripulante verde claro se levantó del piso y corrió hacia el túnel por donde habíamos llegado. Yo, por instinto, lo seguí y también me metí en el túnel. Íbamos gateando lo más rápido que podíamos. Incluso nos íbamos enterrando los cables del suelo en nuestras manos y piernas. La única luz que teníamos era la de la linterna que llevaba el tripulante verde claro, pero esta se iba moviendo al ritmo que él se movía, así que la mayor parte del recorrido lo hicimos casi a oscuras. De pronto, sentí como mi cabeza chocaba contra los pies del tripulante verde claro. A pesar de que fue un gran golpe y me desorienté un poco, pude hacerme hacia atrás y fue que le pregunté: ¿qué pasa? ¿Por qué te detienes? Pero el tripulante no me contestó. Justo cuando le iba a volver a preguntar, escuché los golpes contra el metal mientras gritaba: ¡ábranos! Somos verde claro y rojo. No sé cuánto tiempo estuvo golpeando, pero nadie respondía del otro lado. El tripulante, verde claro, en la desesperación se giró y fue que con sus pies empezó a patear aquel trozo de metal para poder ingresar a la sala. Y fue en ese maldito momento que de pronto me volteó a ver y se detuvo. Me dijo: ¿escuchaste eso? Yo me quedé viendo sin saber de qué me estaba hablando. De pronto agarró y me dijo: toma, y me lanzó la linterna y después me hizo una señal de silencio. Me dijo que me volteara y que alumbrara. En ese momento me giré lentamente y empecé a alumbrar el túnel, pero no entendía por qué el tripulante verde claro me había dicho que lo hiciera. Podía escuchar su voz que me decía en un tono muy bajo: Rojo, ¿ves algo? Justo cuando me iba a voltear para decirle que no había nada y preguntarle por qué me había pedido que hiciera eso, pude escuchar ese ruido, un ruido que jamás olvidaré. Era como si algo estuviera chocando contra las paredes del túnel de una forma muy violenta. Yo me quedé alumbrando el túnel y en un estado de alerta, pero seamos sinceros, ¿qué iba a poder hacer yo contra lo que fuera que viniera hacia nosotros? El tripulante verde claro dijo en voz alta: Rojo, dime qué estás viendo, pues por la posición que estaba, él no podía ver nada. De pronto el ruido se dejó de escuchar. Y fue que sentí un alivio. Aquella cosa que estaba en el túnel, quizá, y ya había salido de él. Me iba a girar para decirle que no había nada. Esa maldita cosa me jaló de los brazos. Solté la linterna. Me estaba arrastrando por todo el túnel. Podía sentir los cables pegando contra mi espalda. Yo gritaba del dolor. Escuché a lo lejos que el tripulante verde claro empezó a gritar: «¡Ayúdenos, comandante!». Y fue en ese momento que recordé que el comandante me había dado una pistola con 2 balas. A pesar de que estaba todo oscuro, logré zafarme de un brazo y mientras aquella monstruosidad me seguía arrastrando, saqué el arma de mi traje, le quité el seguro y la pegué lo más cerca que pude de esa cosa y jalé el gatillo. Esa cosa me soltó y cayó encima de mí muerta. Después pude ver cómo el tripulante verde claro llegaba, pues veía la luz de la linterna. Me intenté mover, pero el lugar era tan reducido que no podía avanzar. Le pedí ayuda al tripulante verde claro, pero este estaba quieto, viéndome, y no fue hasta que le grité: «¡Ayúdame!», que este reaccionó, y fue que se giró y con sus pies pateó lo que quedaba de la monstruosidad, y esta me pasó por los lados, dejando el espacio para que pudiera avanzar. Le dije al tripulante verde claro: «¿Qué te pasa? ¿Por qué no me ayudabas?». Y fue que él, con un tono de voz confundido, me dijo: «Mira, toma la linterna». En ese momento me giré y fue que vi que aquella monstruosidad era el tripulante negro, o mejor dicho, la parte de arriba del tripulante negro. No quise ver más y le regresé la linterna al tripulante verde claro. Él me dijo: «Vamos a regresar, a intentar romper esa pieza de metal para entrar a la sala». Gateamos, y ahí fue cuando me di cuenta que me había lastimado bastante la espalda, pero por el susto no lo había sentido. Incluso podía sentir cómo la sangre
se escurría por mi espalda. Pero bueno, ya faltaba poco para llegar a la sala. Ahí podría descansar y me podría recuperar. Cuando estuvimos en el mismo lugar, el tripulante empezó a golpear de nuevo y empezó a gritar: «Abran, por favor, tienen que ayudarnos». Lo hacía casi como si fuera un ciclo, pues golpeaba, gritaba y después se callaba. Después lo volvía a hacer y se volvía a callar. No sé cuánto tiempo estuvo así, hasta que supongo que los tripulantes que estaban del otro lado se hartaron del ruido y fue que gritaron: «Ya, dejen de golpear. Lo escuchamos la primera vez que lo hicieron». En ese momento entendí que a nadie le importábamos, pues si no, desde un principio nos hubieran dejado entrar. El tripulante verde claro dijo: «Por favor, ábranos, estamos cansados y Rojo está herido». Escuchamos la voz del comandante que dijo: «¿Y dónde está el tripulante negro?». Verde claro le dijo: «Está muerto. Por favor, déjenos pasar. No saben el infierno que hemos vivido». El comandante y los demás tripulantes se quedaron callados, y después de unos minutos el comandante dijo: «No voy a abrir esta puerta hasta que terminen la misión». Verde claro dijo: «Comandante, no podemos terminar la misión. Ábranos por favor, pensaré en otro plan, pero por lo que más quiera, déjenos pasar». Pero nadie contestó. Pasaron varios minutos y fue que el tripulante verde se desesperó y volvió a golpear. Se volvió a escuchar la voz del comandante, con un tono muy molesto que le dijo: «Tripulante, ya deje de hacer eso. Ya le dije que no vamos a abrir hasta que completen la misión de apagar todas las salas». En el momento que terminó de decir eso el comandante, el tripulante verde claro, en un arranque de ira, se giró y empezó a patear lo más fuerte que pudo esa parte de metal. Logró aflojar los tornillos que la sujetaban. Empezó a escuchar cómo estos vibraban, y en ese momento fue que empezó a patear aún más fuerte, y esa parte se abrió. En ese momento pude ver cómo la luz de la sala entraba hacia el túnel. El tripulante verde claro metió un pie y después el otro. Pude ver cómo el comandante y el tripulante blanco aventaban al tripulante verde claro de regreso, mientras sujetaban esa cosa de metal y la soldaban. Yo grité: «¡Malditos! ¿Por qué hicieron eso?». Agarré la linterna y me acerqué a Verde Claro, pero fue inútil. El comandante le había disparado en la cabeza. Le di un golpe a esa parte de metal y les grité: «Son unos asesinos, malditos desgraciados». Escuché la voz del comandante que decía: «Rojo, si quieres que te dejemos pasar, tan solo tienes que cumplir la única tarea que se te encomendó, y yo personalmente te abriré». No podía creer las falsas palabras del comandante. Por mi cabeza pasaron tantos pensamientos y fue que me dije: «Está bien, Rojo, tienes que calmarte. ¿Qué es lo que vas a hacer?». Moví a un lado al tripulante verde claro, lo puse en el suelo y le vi el rostro. Después saqué la pistola. Esa era la salida más fácil. Me iba a disparar con la última bala que le quedaba, pero por alguna extraña razón, antes de jalar el gatillo, escuché la voz de mi interior: «Rojo, no lo hagas, aún falta mucho antes de que tu camino termine». Esa voz de mi interior me había salvado la vida, pues guardé el arma, recogí la linterna y fui hacia la salida del túnel. Salí a la sala de la cocina, recogí el mapa de la nave y me aprendí los lugares por los cuales tenía que pasar para llegar a la sala de ingenieros. Tenía que pasar la sala de cocina, después la sala de armas, la sala de enfermería y ya después seguía la sala de ingenieros. Mi plan era arrastrarme para no hacer ningún ruido y que aquellas cosas no me pudieran escuchar. Así que crucé la sala y al llegar a la puerta, donde estaba la única luz de la sala, la abrí manualmente para que ésta no hiciera ningún ruido. Al asomarme al pasillo, pude ver que las luces de emergencia se prendían y se apagaban. Ese color rojo de luz era muy molesto, pues se alumbraban unos segundos y después se apagaban. Me arrastré por el pasillo para llegar a la sala de ingenieros, pero primero tenía que entrar por la sala de armas, pues para entrar por la puerta principal de ingenieros había que pasar por el pasillo enfrente de la puerta de la sala de mando, y era ahí donde yo pensaba que estarían esas cosas. Así que cuando estuve enfrente de la sala de armas, la abrí lentamente, sin hacer ningún ruido. Como eran puertas antiguas, estas tenían un mecanismo que funcionaban sin electricidad. Una vez dentro, saqué la linterna y vi que el lugar estaba intacto.
Los estantes se veían vacíos, tenían bastante polvo. Se veía que al lugar no habían entrado en muchos años. Eso era bueno, pues no había ninguna amenaza dentro. Me hubiera gustado haber dicho lo mismo de la sala de enfermería, pero una vez que llegué a la puerta de esta, la abrí y en cuanto entré, esa maldita cosa me sujetó y me intentó morder. La empujé hacia la sala de armas y la aventé todo lo que encontré a un lado de donde estaba. Una de las cosas que la aventé le cayó en la pierna y lo tiró al suelo. Aproveché ese momento para cerrar la puerta. En cuanto la cerré, me tiré al suelo. Estaba agotado. Mi espalda me dolía y fue como si la vida me diera una segunda oportunidad para seguir, pues cerca de mis pies había una inyección de adrenalina. Esas inyecciones las usábamos para mantenernos despiertos, pues con ellas rendíamos el doble cuando trabajábamos. Me puse la inyección y el efecto fue casi inmediato. Me levanté del piso sin dolor alguno. Caminé por la sala hasta que llegué a la puerta de la sala de ingenieros. Me asomé por la ventana que tenían las puertas y esta tenía las luces prendidas. No se veía nadie adentro, únicamente se escuchaba el motor que estaba encendido, pero la puerta principal estaba cerrada. El lugar estaba vacío, así que abrí la segunda puerta. Y aquí fue gracias al miedo que en cuanto entré, cerré la puerta por donde había entrado. Y puedo decir que me libré de una horrible muerte, pues en cuanto la puerta se cerró, esas horribles cosas se pusieron en la puerta. Los podía ver a través del vidrio. No entendía de dónde habían salido esas cosas, pero lo importante es que estaba vivo. Me acerqué al centro de la sala y ahí había una computadora. A pesar de que era una computadora vieja, yo sabía usarla, pues cuando aprendí mecánica nos enseñaron los principios en una computadora muy similar a esa. La aprendí y para mi sorpresa, esta tenía acceso a toda la nave. Podía controlarlo todo, motores, electricidad, incluso podía hasta dirigir la nave desde esa sala. Y fue que me puse en marcha. Empecé a configurar todo para desconectar las alas y poder controlar el flujo del combustible de la nave. Pero dentro de la computadora fue que me di cuenta de algo. Todas las salas tenían cámaras, incluyendo los pasillos. Puse las cámaras de los pasillos de la sala de mando y podía ver cómo 5 de esas horribles cosas estaban estrellando su cabeza contra la puerta. Eso era el ruido que escuchábamos cuando estábamos del otro lado. Después puse la cámara en la sala de enfermería y pude ver que 4 de esas cosas estaban ahí. Cambié la cámara y puse la sala de mando. La cámara solamente apuntaba hacia una esquina. Podía ver al tripulante blanco, al comandante y a su hija, comiendo mientras se reían y platicaban. No podía ver en dónde estaban los demás tripulantes. Me dio mucho coraje verlos de esa forma. ¿Cómo era posible que nosotros hubiéramos pasado un infierno para conseguir los alimentos y ellos no fueran capaces de abrirnos para estar a salvo? Sentí tanto coraje que piqué la cámara y esta regresó hacia la enfermería, y fue que por accidente presioné un botón. Esta se empezó a regresar. Podía regresar el tiempo de grabación para ver qué había pasado, y fue que lo hice y pude ver en la pantalla cómo yo entraba a la sala de enfermería y me tiraba al suelo después de cerrar las puertas. Me inyectaba la adrenalina y después me levantaba y entraba a la sala de ingenieros, cerraba la puerta y podía ver cómo de las camas de la enfermería se levantaban las sábanas y salían esas horribles cosas corriendo hacia la puerta. La sala de enfermería siempre estuvo repleta de esas abominaciones. Eso me hizo enojar aún más y fue que puse de nuevo la cámara de la sala de mando y le puse regresar para ver qué es lo que había pasado. Llegué al minuto donde el comandante estaba hablando conmigo y me daba el arma. En esa parte podía ver que la cámara de la sala apuntaba hacia todo el lugar. Incluso podía ver a los tripulantes. Una vez que habíamos salido, el comandante se puso enfrente del lugar y ahí se quedó esperando hasta que regresó el tripulante blanco con las mochilas. Este se las entregó y después cerraron ese hoyo con una pieza de metal y le pusieron unos tornillos. Se veía cómo los tripulantes que estaban ahí se acercaban a las mochilas, pero el comandante les hacía una señal de que se alejaran. Uno de los tripulantes se veía que discutía con él y después el comandante, en un acto cobarde, sacaba una arma y les empezaba a disparar a todos los tripulantes. Una de las balas rebotaba hacia el soporte de la cámara y es que la movía en esa posición.
Pasados unos minutos, se veía al tripulante blanco, al comandante y a su hija, que salían en la cámara y se sentaban en las sillas de mando. En ese momento, paré el video. No quise seguir viendo la atrocidad que habían hecho. Volteé a ver la pantalla de la computadora y me di cuenta que al final de la lista de cámaras estaba la sala de ingenieros. Regresé el video unos cuantos minutos antes de que yo llegara y esta se veía vacía. La cámara no registraba ningún movimiento. Justo cuando iba a acabar la grabación, la cámara acercó hacia un lugar. Grababa algo como si se estuviera arrastrando hacia debajo de uno de los motores. Chequé la hora de la grabación y esta era casi 3 minutos antes de que yo entrara a la sala. En ese momento lo supe, no estaba solo en esa sala y fue cuando me giré. El cuerpo de mi amiga, que había llevado a la nave, estaba ahí, en el suelo. Tenía vida. Me veía fijamente, pero no me hacía nada. Me levanté del asiento de la computadora lentamente. Estaba a punto de pisarle el rostro, cuando la puerta principal de la sala se abrió. A la sala entraron 6 horribles cosas. Todos me veían fijamente y se acercaban hacia mí, lentamente. En ese momento lo supe. Este es el final. Me quedé ahí quieto y esas 6 horribles cosas que alguna vez fueron tripulantes se pusieron enfrente de mí. Uno de ellos, el que estaba en medio, se acercó, me vio de frente y después me rompió el casco de un solo golpe. Me vio directamente a los ojos y después giró su vista hacia la parte de mi hombro. Y fue en ese preciso momento que giré mi cabeza y fue que vi aquella cosa que me había atacado en la sala de enfermería. Sí me había alcanzado a morder. Tenía una herida que había atravesado mi traje. Aquella cosa que estaba enfrente de mí dio unos pasos hacia atrás y después se fue de la sala junto con los otros 5. Volteé a ver aquella monstruosidad que había sido mi amiga, pero ella ya se había arrastrado para meterse debajo del motor, ignorándome completamente. Me senté en la silla y creo que no es muy difícil entender lo que estaba pasando. Yo me iba a convertir en una de esas horribles cosas. No sabía cuánto tiempo tendría, pero tenía que apurarme a cumplir mi único objetivo. Apagué los motores principales de las hélices de la nave. Estas se detuvieron. Después desconecté la energía de todas las salas, excepto de una, la sala de mando. Me levanté de la silla y caminé hacia el pasillo de la nave. Abrí las puertas y pude ver cómo esas horribles cosas corrían hacia mí, pero en cuanto estuvieron enfrente de mí, se detuvieron. Incluso se hicieron a un lado mientras pasaba en medio de ellos. Llegué a la puerta principal de la sala de mando. Introduje el código que había configurado y las puertas se abrieron. Pude ver cómo el tripulante blanco se caía de la silla mientras que la hija del comandante se levantaba rápidamente. El comandante sacó su arma y las horribles cosas, que mejor dicho, ahora eran mis compañeros, entraron a la sala corriendo. El comandante empezó a disparar, pero se quedó sin balas. Mis compañeros empezaron a comerse vivos al tripulante blanco y a la hija del comandante. De pronto, una de esas cosas se acercó corriendo hacia el comandante y yo grité: ¡alto! Aquellas cosas se detuvieron. Lo único que se escuchaba eran los gritos de agonía de la hija del comandante. Después caminé hacia el comandante y me dijo: Rojo, ¿qué has hecho? Has traicionado a tu propia especie. Y lo último que escuchó el comandante decir fue: no, comandante, usted traicionó a nuestra especie. Saqué mi arma y con la última bala le disparé en la cabeza al comandante. Este cayó al suelo muerto. Mis compañeros devoraron al comandante, a su hija y a lo que quedó del tripulante blanco. Esto fue mi última grabación. Ahora conocen mi historia. Si alguien se pregunta, los tripulantes que el comandante había matado con su pistola ya se han levantado y se han unido a nosotros. A pesar de que siento cómo la infección me recorre la sangre, creo que voy a sobrevivir. No sé si seré consciente de mis acciones, pero hay algo que es seguro, y es que yo no pienso morir. Pienso sobrevivir, incluso siendo un impostor entre los que alguna vez fueron de mi especie. Recuerda que si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y les agradecería muchísimo que compartieran este video. Gracias.